Estamos viviendo tiempos turbulentos, llenos de maldad, lascividad e ignominia a nivel social, moral y espiritual. ¿Por qué? Porque ya Dios no está en nuestros corazones. Hemos sacado a Dios de nuestras vidas, de nuestras instituciones, de nuestras naciones. Pero damos la lucha, una batalla campal contra toda esta oscuridad, por medio de la palabra, la enseñanza y la verdad. Muy buenas tardes, queridos hermanos. ¿Sabías que es un pecado mortal faltar a la misa dominical? Aquí te lo explico. Ante todo debemos recordar la importancia de la misa. Cada domingo y día de precepto nos reunimos como iglesia con el corazón lleno de alegría para adorar a Dios Todopoderoso. Recordamos y profesamos nuestra fe en el misterio de nuestra salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios, sufrió, murió y resucitó por nuestra salvación. Las acciones salvíficas del Jueves Santo, Viernes Santo y la vigilia pascual del Sábado Santo se unen en el santo sacrificio de una sola misa. Además, en la misa cada fiel católico se nutre de abundantes gracias. Primero nos nutre la palabra de Dios, la verdad eterna de Dios que nos ha sido revelada y registrada bajo la inspiración del Espíritu Santo. Luego, respondemos profesando nuestra santa fe católica, tal como se presenta en el credo, diciendo no simplemente creo como persona singular, sino creemos como parte de la Iglesia. Segundo, si estamos en estado de gracia, tenemos la oportunidad de recibir a nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía. Creemos firmemente que nuestro Señor está verdaderamente presente en la Sagrada Eucaristía y que recibimos su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Sagrada Comunión. La Sagrada Eucaristía no solo nos une íntimamente con el Señor, sino que también nos une en comunión con nuestros hermanos y hermanas en toda la Iglesia universal. La Sagrada Eucaristía es un regalo tan preciado. Con esto en mente, nadie debería pensar que asistir a misa es simplemente cumplir con una obligación. Asistir a misa es un privilegio y todo católico fiel debería desear asistir. Nuestra perspectiva no debería ser tengo que hacer esto, sino tengo la oportunidad de hacer esto. La misa ofrece dones tan preciosos, nutre con grandes gracias y nos une como iglesia, por lo que tenemos la sagrada obligación de asistir a ella. El tercer mandamiento dice, santificarás las fiestas. Los católicos siempre hemos santificado el domingo, el día de la resurrección, como nuestro día de descanso. Así como la creación se desarrolló el primer día de la semana con el mandato de Dios, hágase la luz, nuestro Señor, la luz que vino a disipar las tinieblas del pecado y la muerte, resucitó de entre los muertos ese primer día, marcando la nueva creación. El Código de Derecho Canónico en el numeral 1246 prescribe: el domingo es el día en que se celebra el misterio pascual según la tradición apostólica y debe observarse como el primer día de precepto en la Iglesia universal. Además, los domingos y demás días de precepto, los fieles están obligados a participar en la misa. Numeral 1247. Por lo tanto, el Catecismo enseña: quienes deliberadamente faltan a esta obligación cometen pecado grave, numeral 2181, y el pecado grave es, de hecho, pecado mortal. Nuestro Señor, nuestro Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, reiteró este precepto en su carta apostólica, Dies Domini, celebración del Día del Señor, número 47, año 1998. Por supuesto, surgen circunstancias graves que excusan a una persona de asistir a misa. Por ejemplo, si una persona está enferma, tiene que lidiar con una emergencia o no puede encontrar una misa a la que asistir sin una carga real. Un párroco también puede dispensar a una persona de la obligación de asistir a misa por una razón seria. Por ejemplo, nadie, ni siquiera nuestro Señor, espera que una persona asista a misa si está bien enferma, que no puede asistir físicamente. No hay virtud en perjudicar aún más la propia salud e infectar a todos los demás en la iglesia.
En caso de condiciones climáticas extremas, una persona debe evaluar con prudencia si puede viajar con seguridad para asistir a misa sin arriesgar seriamente su vida y la de los demás. Cuando surgen circunstancias tan graves que impiden a una persona asistir a misa, definitivamente debe tomarse un tiempo para rezar, leer las oraciones y las lecturas de la misa, o verla por televisión, al menos participar espiritualmente. Tenga en cuenta que cuando surgen circunstancias tan graves, una persona no comete pecado mortal por faltar a misa. Es fundamental reflexionar sobre el valor de la misa y la Sagrada Eucaristía. Diariamente los fieles católicos de la República Popular China arriesgan oportunidades educativas y económicas e incluso sus propias vidas para asistir a misa en los territorios de misión. La gente viaja muchos kilómetros para asistir a una misa. Se arriesgan y hacen el sacrificio porque creen verdaderamente en la misa y en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Cuando una persona por negligencia se salta a misa para ir de compras, dormir unas horas más, asistir a un evento social o no interrumpir sus vacaciones, está permitiendo que algo ocupe el lugar de Dios. Algo se vuelve más valioso que la Sagrada Eucaristía. Sí, tal comportamiento realmente indica que uno le da la espalda al Señor y comete un pecado mortal. Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. El domingo, nuestro deber principal es adorar a Dios en la Santa Misa como iglesia y nutrirnos de su gracia. Extraído del Padre Saunders, pastor de la Iglesia Reina de los Apóstoles en Alejandría. Después de leer este artículo del Padre Saunders, donde nos explica claramente la situación de una persona cuando no asiste a una misa dominical, pero entonces hay diferentes circunstancias que, por ejemplo, que le evitan ir el domingo, pero serían circunstancias muy graves, como una grave enfermedad, un accidente o muerte, ¿no?, repentina de algún familiar. Bueno, o puede ser que donde el lugar donde vive la persona no hay misa, o para asistir a una misa toca recorrer varios kilómetros. Mas, sin embargo, cuando uno quiere, uno puede, porque si yo sé que, por ejemplo, a unas 2 horas de mi ciudad hay una misa donde yo pueda escucharla y pueda recibir mi Sagrada Comunión, pues en lo personal yo lo haría. De veras que para mí lo más importante es la Sagrada Misa, la Santa Misa, y es lo primero que hago en el día. Claro, después de las oraciones iniciales, pero es la primera oración más importante que hago en el día y lo hago a diario. No significa con esto que todos tengan la obligación, todos los católicos no tienen la obligación de asistir a la misa todos los días, pero sí tenemos la obligación todos los católicos de asistir a un día en la semana. Yo le decía a alguien, ¿cuántas horas tiene un día? 24. ¿Y cuántos días a la semana hay? 7. Y si multiplicamos esas 24 horas por los 7 días a la semana, ¿cuántas horas nos da? 168 horas, de las cuales el Señor nos está pidiendo no todas esas horas para Él, simplemente nos está pidiendo una hora. Es decir, ¿cuánto dura una Santa Misa? A veces ni una hora, a veces 40 minutos o 45 minutos, o si no, hasta media hora. Pero en el mejor de los casos, hasta 1 hora y media. Pues para mí es un privilegio ir a la Santa Misa. Y para mí, entre más larga sea, qué hermoso, digo. Porque a mí lo que me interesa es alimentarme espiritualmente del Señor. A través de su santa palabra, a través de la homilía del sacerdote, a través de la Sagrada Comunión, que es el alimento espiritual, el maná del cielo, pero el pan vivo bajado del cielo, como dice en San Juan 6:51 en adelante. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna.
Ahora, qué tristeza cuántos católicos que no asisten a la misa o que simplemente van solamente por calentar un puesto, por obligación. Y muchos, y la mayoría, lastimosamente es así. Y según este artículo, como decía el padre Sanders, es realmente un privilegio nosotros asistir a la misa el domingo y es el único día que nos pide el Señor para santificar toda la semana. Imagínense qué bonito poder asistir a la misa el domingo y saber que toda la semana se santifica. Todos nuestros actos, nuestras palabras y nuestras obras se santifican y agarramos fuerza, como dice. Tenemos la gracia de tener fortaleza para los momentos difíciles, cuando tenemos problemas, dificultades, tantas cosas que se nos pueden presentar durante la semana. Pero la Sagrada Misa el domingo nos da la gracia de esa fortaleza, del amor de Dios en nuestros corazones que nos ayudan en nuestras luchas diarias. Ahora yo te pregunto, después de saber todas estas gracias que nos da la Santa Misa, ¿tú estás dispuesto a faltar a la misa el día domingo?